Ver un discurso improvisado como más meritorio que otro preparado es una tontería. Porque en realidad todos los discursos están preparados y para una improvisación, tanto musical como retórica, hacen falta años de estudio y preparación. Hay un chiste muy viejo sobre un mecánico que desglosa el precio ínfimo de haber apretado un tornillo, un simple tornillo, del precio de saber qué tornillo había que apretar. ¿Qué podríamos contarle a la hija de Franco cuando relató su experiencia con el retrato que le hizo Dalí, diciendo que el pintor llegó, hizo 4 garabatos y se fue? Se escribe más en la cabeza que sobre el papel. He oído que Pedro Almodóvar muchas veces, cuando lo paran por la calle, dice: «Perdone que no me detenga a hablar con usted, porque estoy escribiendo». Dejemos a un lado la verdad incuestionable de que la persona ninguneada podría pensar con ese frecuente paso de la admiración al odio de los peticionarios de autógrafos, pero en este caso con toda la razón, ya, escribiendo mierda, para resaltar el hecho de que el discurso preparado siempre contará con la ventaja de haber sido revisado, añadido y enmendado. He hecho ya 2 presentaciones sobre la cuestión de la inmigración y en ambas he olvidado decir algo que tenía planeado desde el principio. Y además he pensado cosas que me he callado y luego he creído que era necesario haberlas dicho, así que me he decidido a escribir unas notas. Me he sentido como si estuviera engañando a unos colonos del siglo XVIII cuando he hablado de la Guardia Civil. Como a nadie se le escapará, cuando vinieron los colonos a Sierra Morena quedaba mucho para la fundación de la Guardia Civil, y lo único que podía ofrecer el Estado era una santa hermandad en absoluta decadencia, a la que permanentemente se podía decir lo de «a buenas horas, mangas verdes». Todavía en la Corona de Aragón estaban los migueletes, y migueletes se llamaron a las unidades del ejército que, en la transición de la Santa Hermandad a la policía, hubo que destacar en Andalucía contra el bandolerismo, con lo que podría hablarse de un estado de guerra, como la que Pompeyo tuvo con los piratas de Cilicia. Esto nos lleva a la interesante cuestión de si puede haber, como postulaba Vicente Lutosławski, naciones delincuentes y fuera de la ley. Él proponía Argelia como ejemplo. Hoy podríamos pensar en Somalia, igualmente infestada de piratas. El hecho es que este tipo de estructuras se han repetido a lo largo de la historia, a escala reducida, dentro de naciones que han tenido olvidadas a determinadas regiones. Si los piratas argelinos fueron durante mucho tiempo el terror de las costas andaluzas, no hay que olvidar que en el interior de Andalucía teníamos nuestros propios piratas, los bandoleros, que hallaban frecuentemente la simpatía y la connivencia o el acatamiento aterrorizado de los habitantes de las perdidas regiones que dominaban, dando lugar a estructuras políticas que sustituían las del Estado. No incluyo en esta figura a la mafia siciliana, porque más que la sustitución de un Estado o un Estado paralelo, como podríamos extraer del análisis de Santi Romano, un Estado que sustituye a otro Estado que tiene olvidadas aquellas tierras, más bien era la mafia siciliana, la pervivencia del particular Estado romano que vemos reflejado en el Promilone de Cicerón y que ha sobrevivido a todos los regímenes en diferentes formas. Por cierto que Cicerón, desde luego, es en Occidente, en China tenemos a Chuang-Tzu, Cicerón es el referente, el pionero, uno de los primeros que postulan que las sociedades criminales también tienen leyes. No he venido aquí, naturalmente, para justificar a los bandoleros andaluces. Bueno, y desde luego, por supuesto, tenemos ese interesante reflejo de las popularísimas leyes de mendigos en toda Europa en Mateo Alemán. En Mateo Alemán tenemos el reflejo de una presencia literaria de esas leyes de sociedades, bueno, no tanto para delinquir, pero sí, bueno, no tanto para ser maleantes como para ser vagos. Decía que no he venido aquí naturalmente para justificar a los bandoleros andaluces, a los piratas somalíes, a los pueblos en los que la única actividad económica es el contrabando y ahora el narcotráfico, o al sistema criminal descrito en Posada, Jamaica.
sino a denunciar que si un Estado no vigila por la igualdad de los transportes e infraestructuras para todas las regiones, no puede esperar sino que se le haga la guerra desde las regiones olvidadas. Aunque naturalmente la mayor violencia no le llegará desde las regiones absolutamente deprimidas, sino de las deprimidas a medias, como vio Tocqueville, de las que pueden ser todavía emergentes. Aquí entra de nuevo la historieta Cuento de invierno, publicada en Hermano Lobo en 1974 por Ops, es decir, el actual Andrés Rábago, el actual El Roto, y por supuesto el cuento Atalia Princeps de Garshin. Porque la postración económica no es la única causa de la piratería, sino que más bien al contrario lo es una pujanza incipiente que se ve frenada por falta de espacio y recursos, es decir, una postración relativa. Por eso, la forma máxima de la piratería es el imperialismo, el colonialismo sin invitación, ¿no? Como el de los colonos alemanes en Andalucía, como ya expuso San Agustín en La ciudad de Dios a propósito del diálogo entre Alejandro Magno y el pirata. Pero en el caso de las poblaciones de Olavide estamos hablando de colonos invitados a los que se estaba ofreciendo tierras en zonas sin ningún tipo de servicio ni protección y sin el programa arquitectónico y agrícola que luego tendría el Instituto Nacional de Colonización franquista. Muy mal tendrían que estar en Alemania para querer venirse aquí. La Deutsche Welle publicó el 7 de septiembre de 2023 en su cuenta de YouTube en español un interesante documental titulado La historia de una misión fotográfica colonial, que en su página oficial, en la que se publicó un día antes, lleva el título de El nacimiento del racismo en color. La película empieza con una cartela con la advertencia: este documental contiene material que puede afectar la sensibilidad de algunas personas por tratar historias vinculadas con racismo. Esta es la cartela. Aunque en su contenido, los investigadores, por más que se esfuercen en lo contrario, reconocen que la obra fotográfica en color de Robert Lohmeyer, ¿qué es lo que se estudia? Apenas es racista. O directamente no es racista, por más que su contexto colonial lo fuera. Es más, Lohmeyer se niega a participar de ciertas mecánicas colonialistas como recibir mujeres como regalo, aunque los investigadores son capaces de retorcer esa negativa en el documental y vincularla también con el racismo. No sin fundamento, ya que Lohmeyer dice que no está entusiasmado con ese tipo de chocolate, pero demuestran que lo que plantean es un silogismo cornuto en el que hubiera que tomar como verdad que cualquier decisión que se tomara en el pasado era siempre racista por estar emanada de una superestructura racista, con un determinismo que hace inútil cualquier ejercicio historiográfico, a pesar de que no hay más que comparar la obra de Lohmeyer con las obras con las que se las intenta asociar en el documental para comprobar que no todo era lo mismo. En su diario privado e inédito, revelado por primera vez en este documental, con tantos precintos y con tanta señalización, Robert Lohmeyer escribe al llegar a África: «Debo confesar que es difícil imaginar algo más desolador. Un interminable desierto de arena con casas. No veo ni un solo árbol o arbusto». Y también cuenta que una mujer casada con un abogado colono al estilo de Elephant Walk, de La senda de los elefantes de William Dieterle, o de The Naked Jungle de Byron Haskin, ambas de 1954, dice que la mujer de un abogado rompió a llorar, son sus palabras, cuando vio su nuevo hogar. A mí tampoco se me ocurriría nada más triste que tener que vivir siempre aquí. Yo desconozco por completo si quedarán cartas o testimonios personales de los colonos alemanes de Andalucía, pero me figuro que más de una esposa también lloraría al llegar y se preguntaría qué es toda esta mierda.
Cierto es que encontrarían más árboles porque se despejó mucho bosque para roturar cultivos o construir pueblos que al final quedaron en puros secarrales cuando Olavide cayó en desgracia. Pero de todos modos, en aquellos tiempos, el bosque para las clases bajas no era algo bueno, ni deseable, salvo para sacar madera. El sentimiento estético de la naturaleza solo lo tienen quienes no están obligados a vivir en ella. Supongo que será mucho más fácil recabar testimonios de los colonos anglosajones tejanos, sobre los que debería quizá haberme extendido más, por el hecho insólito de que se admitiera su presencia en un estado en el que no había libertad de culto, aunque ciertamente estaba derrumbándose ese estado en Texas y la independencia estaba al caer por falta de medios económicos para defenderlo, no por otra cosa. Siendo Austin un conocido y reconocido masón, que además solo tuvo problemas por serlo después de la independencia, cuando se propuso prohibir las logias. Tampoco estaría mal haber comentado que esos colonos iban con sus propios esclavos y que Austin fue cambiando de opinión acerca de la conveniencia de la esclavitud cuando vio el riesgo de, según sus propias palabras, según su propio neologismo, de que América acabara santodomingonizada, aunque siguió manteniendo la esclavitud por una serie de razones más o menos hipócritas, más o menos realistas, más o menos que más o menos delataban su falta de poder a pesar de su enorme influencia. El temor de Austin es muy antiguo y ya está presente en la República de Platón. En un contexto en el que formalmente ya no hay esclavitud, como el nuestro, tiene que ver con el supuesto problema del multiculturalismo. Hay que partir de la base de que toda sociedad es forzosamente multicultural, y si estas diferencias no existen se acabarán creando, oponiéndose, por ejemplo, baptistas a anabaptistas. Otro principio a tener siempre en cuenta es que las culturas se contradicen. Siempre. Unas se verán obligadas a enterrar a los muertos y otras a exponerlas, otras a exponer sus cadáveres, otras a exponer a todos sus muertos para que se los coman las alimañas. No, ni siquiera, claro, unos los momificarán, otros los quemarán y otros se los comerán. Esto es una observación muy antigua y está en Heródoto. Unas culturas no podrán comer cerdo y otras lo llenarán todo de estos animales. Unas serán poligoneras, unas serán polígamas y otras monógamas, y así hasta la extenuación. De aquí se deduce que hay que buscar siempre los medios de lograr una convivencia pacífica, entre los cuales, desde luego, el más fácil de estos medios, desde luego la fuerza represora del Estado es la vía más evidente para garantizar la convivencia pacífica. Lo vemos, por ejemplo, en el diálogo de los jesuitas con los musulmanes, con la protección del emperador Akbar. La fuerza del Estado evita que los musulmanes acaben hechos cuartos, que los jesuitas acaben hechos cuartos, o más bien decapitados, que sería lo que se estaba pensando. Jesucristo pudo transferir un demonio a una piara de cerdos gracias a que los romanos defendían con la fuerza la presencia de estos animales. Y también es evidente que el Estado no debe abusar de esa fuerza de manera innecesaria o desafiante, como cuando un soldado romano mató un gato en Egipto, o cuando otros soldados romanos profanaron el templo de Jerusalén, dando lugar a sendas revueltas. Lo que garantiza la convivencia es el derecho de propiedad. Cada ciudadano debe hacer la vista gorda con lo que se hace en las casas y cementerios ajenos. Hay una película de Usman Senben sobre esto. Y al Estado han de incumbir solo 3 funciones. La primera, defender la propiedad, castigando al que hace una caricatura de Mahoma en una mezquita, en la tapia de una mezquita, tanto como al que destruye un kiosco en el que se venden revistas con caricaturas de Mahoma. La segunda, recordar que los seres humanos no pueden ser propiedades, castigando a quienes traten como tales a sus esposas, hijos o trabajadores. La tercera es asegurarse de que todo el mundo tenga propiedades. Podría pensarse que un Estado comunista es el más eficaz para lograrlo, pero un Estado comunista, al igual que cualquier otra dictadura, incumple la segunda función.
ya que trata a todos los ciudadanos como una propiedad estatal. Desde luego aquí estaría también la monarquía absoluta. Aunque hay una relación de súbditos, pero en realidad son esclavos. Sí, súbditos que se diferencian de, por ejemplo, los judíos que son propiedad del rey, eso ya son directamente una cosa, o los esclavos que son propiedad de sus dueños. Pero al final, en el antiguo régimen, todo el mundo es propiedad del Estado o de algún delegado del Estado, de algún señor feudal, que lo es porque a su vez rinde vasallaje al rey. Lamentablemente, los estados actuales pierden el tiempo persiguiendo delitos contra uno mismo o contra entes imaginarios, en lugar de centrarse exclusivamente en la protección de la propiedad y de los propietarios. Una buena demostración de este desgobierno es el convencimiento de que hay que perseguir las sustancias ilegales, cuando no hay sustancia que no pueda ser poseída de forma legal en farmacopea, y por lo tanto ninguna sustancia puede ser considerada inherentemente como contraria a la ley. Las noticias, el telediario no sé si autonómico o nacional, las noticias mostraron una vez un alijo de drogas capturado en Andújar, junto a los tarros de estupefacientes, amorosa y primorosamente envasados como si fueran conservas de mermelada, aparecían las armas de fuego. Me parece que la ley pierde en perseguir las drogas el tiempo que debería emplear en perseguir las pistolas, aunque evidentemente si no se persiguieran las drogas tampoco aparecerían las pistolas relacionadas con estas sustancias. Como andujareño, me da igual que un vecino tenga 5 habitaciones llenas de heroína pura o adulterada, porque no voy a ir a buscarla. Pero sí me preocupa recibir un tiro, aunque sea por rebote. La única mercancía que debe perseguir la ley es la que puede ofender, y no como supuestamente ofende una caricatura de Mahoma o un montaje fotográfico con la Virgen de la Macarena o el Cristo de la Buena Muerte de Jaén, sino de manera incisa, contusa, perforante o abrasiva. En este sentido, una sola garrafa de ácido sulfúrico para baterías es más peligrosa que las 5 habitaciones llenas de heroína si se ha comprado con la función de arrojarla a la cara de una mujer que nos rechaza. Y, sin embargo, solo se empezaron a poner restricciones a la venta de ácido sulfúrico en 2019, y no por este tipo de incidentes, sino por su capacidad de entrar en la fabricación, de entrar como componente en la fabricación de explosivos. Los investigadores que ven racismo por todos lados suelen ver, por supuesto, como racismo la división colonial de África con fronteras arbitrarias trazadas con escuadra y cartabón, pero no se dan cuenta de que los racistas son ellos por suponer que los africanos son incapaces de matarse entre sí si no se los encierra en guetos, que es precisamente lo que se hizo en Oriente Próximo al disgregar el Imperio Otomano en un espacio para los cristianos, el Líbano, otro para los judíos y otro para los musulmanes. Sus resultados desastrosos no vienen solo de que se prometiera el mismo territorio a los musulmanes y a los judíos, sino de reemplazar un sistema más o menos equilibrado por otro en el que forzosamente tendría que haber minorías. Y bueno, el propio Imperio Otomano ya se había puesto manos a la obra con esto de las minorías y quiso modernizarse exterminando a los armenios, pero adoptando una modernización que hasta entonces no veía necesaria, y en ese sistema arcaico, como digo, había más equilibrio que lo que hubo en la modernización a partir de 1915, sobre todo a partir de 1915. Y todos los llamados problemas del multiculturalismo provienen, sencillamente, de que una mayoría ataca a una minoría, a la que se acusa bien de detentar el poder y la riqueza, como en el caso de los judíos, los armenios o los tutsis, o de ser vagos y maleantes, como en el caso de los gitanos. Dicho de otro modo, los motores económicos relacionados con la propiedad de las rupturas de la convivencia, que es siempre necesariamente multicultural, toda convivencia es multicultural, son la envidia hacia las clases productivas y el desprecio hacia las clases improductivas, aunque siempre se conserva un pequeño núcleo político, por supuesto improductivo, que se vende como inatacable. Ejemplo de lo primero son algunos mayas contemporáneos que politizaron el sacrificio humano y lo aplicaron a quienes prosperaban demasiado en el poblado.
interpretando que estaban acaparando las dádivas de los dioses y repartiendo luego sus riquezas. Los sacrificaban y los expropiaban, hasta que volvían a empobrecerse, cosa lógica si se dedicaban a matar a quien sabía hacerse rico. Entonces volvían a matar y a expropiar a aquel al que le fueran mejor las cosas, interpretando de nuevo que estaba interfiriendo en la red de abastecimiento divina, hasta que llegaban a la más absoluta miseria. Ejemplo de lo segundo, del desprecio, del odio hacia las clases improductivas, son las redadas de gitanos en la España de la Ilustración o la persecución de los aristócratas en las revoluciones francesa y rusa. Los alemanes lograron muchas veces compaginar la envidia contra las clases productivas y el desprecio contra las improductivas en estallidos de furia y de violencia, o de violencia combinada con la fuerza en términos orwellianos, simultáneos. Por ejemplo, en los juicios contra brujas de Wurzburgo, donde se ejecutó tanto a ricos comerciantes, honrados trabajadores y prominentes estudiantes y estudiosos, como a vagabundos y lúmpenes. O el Tercer Reich, donde la envidia exterminó a los judíos con la excusa de no ser arios, y el desprecio exterminó a los gitanos con la excusa de que, aunque según sus propias reglas del juego los gitanos eran arios corrompidos. En Wurzburgo esta motivación económica se mostró mucho mejor que en Salem, porque a pesar de que allí también hubo confiscaciones, hubo mucha más estupidez que malicia, con ser esta harta. Por eso se da la paradoja de que las obras de grandes literatos como Longfellow y Feuchtwanger, cuando ya estaba en Estados Unidos, y también podemos incluir a Miller, a pesar de que en Pollo Robot, en Robot Chicken, lo satirizan con razón, como el tipo que se hizo famoso y se zumbaba a Marilyn Monroe por escribir una obra con una metáfora extremadamente obvia. Estas obras clásicas tratan el problema con menos amplitud que La Purga de James de Mónaco de 2013, que lamentablemente por su imitación barata del estilo de juegos divertidos de Michael Haneke y por su desaprovechamiento total, por su absoluto desaprovechamiento de las importantes cuestiones que plantea, engrosa una ya nutrida montaña de basura de izquierdas en la que hace compañía a negocios ocultos, mucho mejor traducida como negocios entrañables. En Hispanoamérica, de Stephen Frears, de 2002, A Colisión, de Paul Haggis, de 2004, A V de Vendetta, de James McTeague, Hijos de los Hombres, de Alfonso Cuarón, ambas de 2006, A Caótica Ana, de Julio Medem, de 2007, A Territorio Prohibido, de Wayne Kramer, de 2009, A El Cuento de la Criada, de Bruce Miller, que empezó en 2017 y parece que no tendrá fin, y a producciones más modestas pero igualmente falaces como Delicioso, de Rick Bernard, de 2021. En las películas de Mónaco, todo, no confundir con Lo Mónaco, todo está, no confundir con los colchones que anunciaba Constantino Romero. Todo está tan mal aprovechado que el sacrificio de estilo maya de su película más politizada, La Purga, año electoral, de 2016, no solo no tiene en cuenta obras pertinentes como el libro de Alain Danielou, Shiva y Dionisio, la religión de la naturaleza y el eros de la prehistoria al futuro, de 1979, en el que defendía completamente en serio la penetración anal como vía de educación personal y el sacrificio humano como forma de cohesión social, sino que la propia ejecución es torpe y no tiene nada que ver con los sacrificios mayas que no apuñalaban en el tórax, como en la película, sino que sacaban el corazón a través del abdomen. Se podrá objetar que en Europa hay dagas que los anticuarios quieren relacionar con sacrificios satanistas que parecen diseñados para llegar al corazón a través del tórax, pero aún así esa escena resulta, como toda la película, absolutamente ridícula y colmatada por una vergonzosa beatería de izquierdas. Nunca ha habido, que yo sepa, alzamientos de minorías contra mayorías, y los que se han dado, como algunas revueltas de esclavos y campesinas o el levantamiento del gueto de Varsovia, se han dado más por principios y sentido del deber que por la remotísima posibilidad de no ser aplastados. Aunque es cierto que algunas revueltas de esclavos triunfaron no solo en las circunstancias en las que los esclavos eran minoría, quiero decir,
algunas revueltas de esclavos triunfaron cuando los esclavos eran minoría, pero el Estado opresor estaba envuelto en una fulminante falta de medios. Es que, claro, todo el mundo pensará, San Basilio de Palenque. Claro, podemos ver a San Basilio de Palenque como una excepción, porque lo de los Zanj, la revuelta de los Zanj, pues eso es más leyenda que... O sea, quiero decir, hubo revuelta, hubo Estado, pero ahí los esclavos tuvieron un papel mínimo, eran comparsas en un movimiento mayor. O sea, la revuelta de los Zanj no cuenta. San Basilio de Palenque es una excepción. Bueno, pues quien quiera verla como una excepción debería estudiar con más detenimiento su ajetreada historia y verá que no es exactamente una victoria, porque fue una victoria que hubo que revalidar y convalidar muchas veces. El precio de la libertad es la vigilancia, desde luego, que se lo digan a los de San Basilio, a los negros de San Basilio de Palenque. Porque evidentemente la minoría y la mayoría no es solo una cuestión demográfica, sino de armas y táctica militar. Por eso un Estado... bueno, es evidente. La mayoría no es una cuestión solo demográfica. Como este discurso es preparado, aunque no lo parezca y no improvisado, he podido borrar la frase "y más en estos tiempos", ya que, como en Navidad, ¿verdad? Y más en estos tiempos. No, es que realmente... que la demografía no sea todo lo que determina la mayoría o la superioridad bélica, realmente no es algo que pertenezca a los tiempos posteriores a la revolución industrial o a la invención de la ametralladora Gatling. No, porque la conquista de América y las guerras zulúes, aunque allí ya tenemos la revolución industrial, pero vamos, muy moderadamente, la conquista de América y las guerras zulúes se ajustan a lo que acabo de decir, mientras que el genocidio a base de machete en Ruanda, no. Esta cuestión es relevante para responder a ciertas observaciones de la extrema derecha europea, muy asustada porque la inmigración parece, según ellos, estar constituida exclusivamente por vigorosos varones en edad militar. Evidentemente no es lo mismo estar en esa supuesta edad militar de la que hablan, que no existe en muchos de los países de donde vienen los refugiados, donde hay niños soldados, que tener entrenamiento militar. Y es perfectamente legítimo que un varón en edad militar huya de su país precisamente para no ser reclutado. Si yo fuera ucraniano, no querría morir ni por Zelensky ni por Putin, ya que considero mi vida mucho más valiosa que la de los dos juntos. Y si yo fuera sirio, podría verme obligado moralmente a luchar contra el ISIS, aun poniéndome del lado de Assad y Putin. Pero también vería claro que me reventarían en el primer enfrentamiento, así que tampoco tendría mucho sentido. A quienes desde Europa me dijeran que mi deber era quedarme a luchar por la civilización, etc., les cedería muy gustosamente mi puesto. Además, hay que notar que la guerra y la guerrilla nunca han excluido a las mujeres, antes de manera excepcional y ahora de manera regular y habitual. No sé por qué la extrema derecha quiere darle la razón a las feministas radicales para las que todo hombre es un macho violador y un simio lleno de agresividad, como en Demonic Males, Apes and the Origins of Human Violence de Richard Wrangham y Dale Peterson de 1996, cuando en España no nos han faltado las etarras. Es cierto que hay sociedades que son tan machistas que en ellas se considera que las mujeres no valen ni para ponerse un cinturón de explosivos. En Iberoamérica las guerrilleras solían estar discriminadas, bueno, y también violadas por sus compañeros varones. Por eso de momento hay que temer más a los terroristas que a las terroristas, pero esto no tiene que ver con cuestiones biológicas. Indudablemente hay escenas como las de la evacuación del aeropuerto de Kabul durante la segunda llegada al poder de los talibanes que nos indignan profundamente, siendo las mujeres sus mayores víctimas, las mayores víctimas de los talibanes. Lo que nos transmitían las noticias era que las feministas, lo que realmente las feministas radicales llamarían un campo de nabos, y además a muchos los embarcaban solo por decir España, España, con lo que seguro que no se nos coló ningún terrorista. Sin embargo, la información aportada por la presidencia del gobierno en 2022 nos pone esto en contexto. Dice el informe:
Desde que se organizó el primer vuelo de evacuación el 15 de agosto de 2021, el Gobierno de España ha llevado a cabo 3 operaciones, Antígona 1, 2 y 3, que han permitido el traslado de 2.561 personas hace un año y que, junto a las que llegaron el pasado 21 de julio y las de este miércoles, superarían las 2.900. Paralelamente a estos operativos especiales, se ha ido promoviendo el traslado a España de aquellos antiguos colaboradores y otras personas de interés que han podido llegar por sus medios a países vecinos y cercanos a Afganistán.